Bienvenidas y bienvenidos a Saberes para la Escena. En la tarde de hoy estará el maestro Wilson Fernández acompañándonos con el taller de Saberes en Plasticidad para la Escena con el tema de vestuario. Mire, por aquí tenemos ya las revistas, tenemos los diferentes tipos de telas, tenemos aquí diferentes modelos, por aquí tenemos un sombrero genial. Así que, profe, bienvenido, muchísimas gracias, te estábamos esperando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wilson Uriel Fernández Castillo, estoy invitado aquí por Escena de Impacto para dictar este taller de saberes para la escena. Yo soy el encargado de los talleres de plasticidad para la escena y en este caso voy a dictar el taller de vestuario, utilería y todos los accesorios que se necesitan para una puesta en escena. Bueno, vamos a ver toda la parte de la historia un poco del vestuario. Sabemos que el vestuario pues viene también desde la antigüedad, desde los primeros habitantes del planeta. Al principio se hizo de una manera de supervivencia, pues porque pues andábamos con las pieles desnudas y lo primero que se utilizó sobre la piel fue pieles de otros animales. Actualmente todavía se utilizan de otra manera, pero se tiene esta idea de las pieles de animales al principio de la historia. Luego esto fue evolucionando con el tiempo. En la Edad Media ya habían unos vestidos, habían cosas que se amarraban, ya utilizando algunos herrajes, utilizando cordones, utilizando apliques. Entonces ya podían darle más forma al vestuario. Luego ya el vestuario fue evolucionando, se crearon las máquinas de coser, comenzó a trabajar la idea del vestuario de una manera más avanzada, hasta el punto de llegar a ser una moda. Entonces la moda ya también marcó una pauta importante en el tema de la forma de vestir. Pero no solamente la moda es la única que ha hecho este cambio a través de la historia, sino también la escena, lo que es el teatro, la danza, la música. También tienen propuestas que tienen que ver con cómo nos vestimos para el trabajo artístico. Entonces en el trabajo artístico pues ya se divide también porque pues antiguamente los vestuarios se hacían para representar a estos personajes que queríamos dar a conocer o que queríamos hacer una crítica, digamos, del rey. Entonces yo me vestía de rey, me disfrazaba de rey para poder representar a este personaje. Eso lo hizo mucho el teatro, pero con la evolución del arte, también el arte ha evolucionado de maneras contemporáneas y ese arte contemporáneo también ha invadido la forma en que hacemos vestuario para la escena hoy en día. Entonces, por ejemplo, tenemos personas como Lady Gaga que proponen desde la música unas puestas en escena a través también del vestuario y el performance. Entonces hay una suerte de teatro, hay una suerte de arte también ahí, pero es para una producción musical. Pero tenemos todo un componente que fortalece esa idea a nivel visual. Entonces, el vestuario ha sido una gran compañía de las puestas en escena para poder dar a entender nuestro concepto y nuestro objetivo de una forma clara. Excelente, profesor, me parece genial todo lo que nos has venido contando. Ahora desarrollemos un poquito más de qué se trata este tema del diseño del vestuario. Bueno, en el diseño de vestuario existen muchas vertientes, ¿no? Los diseñadores para diferentes cosas son diferentes también. Entonces, si es un diseñador de ropa para el trabajo, ropa para el cotidiano, es una especie de diseñador distinto a un diseñador que es para desfiles, para moda. Un diseñador que tiene que ver con el mundo del espectáculo es otro diseñador. En este caso, pues nosotros hacemos diseño para la escena. Todo tiene que ver. Obviamente, si yo soy diseñador para la escena, tengo que saber sobre diseño cotidiano del común, diseño sobre la gente que va y trabaja día a día. Yo tengo que saber cómo son esos atuendos que ellos llevan, pero también necesito saber cómo hacer un atuendo de alta costura, un atuendo que pueda ser de fantasía o de alta gala. Entonces, en este caso, un diseñador escénico tiene que ser aún más amplio en el conocimiento del diseño, porque tiene que conocer todos los aspectos del diseño de modas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Qué es un diseñador? Un diseñador es una persona encargada de llevar una idea y un concepto, incluso una apuesta artística a la ropa, al vestir o al vestir a alguien. En el otro caso, digamos, hay personas que cosen, hacen ropa, pero no son diseñadores porque no tienen la idea creativa. Un diseñador tiene que ser creativo, tiene que innovar, tiene que proponer, tiene que también con su ropa, a través de su ropa, transmitir cosas. Entonces, es un poquito transgresor lo que tiene que hacer un diseñador. Mientras que una persona que simplemente es costurera o un sastre, lo que hace un sastre o una costurera es
hacer la ropa, hacer como tal. El costurero le pasan ya los moldes hechos y solamente pasa la máquina y cose. El sastre hace unos moldes, crea unos diseños de ropa, pero son ropa muy específica. En el caso de un diseñador, el diseñador tiene que tener conocimientos en eso, pero el diseñador muchas veces ni siquiera cose, ni siquiera saca los moldes. El diseñador es el que crea la idea conceptual y la idea global de lo que quiere expresar a través de su vestir. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte de la psicología del color. Pues como sabemos, los colores primarios son el amarillo, azul y el rojo, y estos se dividen en los colores secundarios y terciarios, que son los colores que podemos o hacer para contrastar o para hacer una analogía. Pero en la psicología del color tenemos que pensar muy bien cómo ponemos los colores, y más para trabajar la puesta en escena. Si nosotros vamos a hacer un trabajo que tiene que además dar una impresión, dar un concepto, generar una sensación en un espectador, entonces nosotros tenemos que saber sobre psicología del color. En este caso, pues tenemos que mirar qué colores producen qué sensaciones en el espectador. Por ejemplo, en el caso del rojo, el rojo es un color muy fuerte, es muy intenso, y este color, según el grado de tonalidad, de pigmento, puede generar una sensación u otra. Muchas veces se utiliza el rojo para escenas que tienen que ver con muerte, que tienen que ver con sangre, que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con sexo. El rojo es muy utilizado para ese tipo de imágenes. Pero si nosotros la pigmentación del rojo la hacemos un poco más suave y la llevamos más hacia los rosas, entonces ya connota amor, da la impresión de tranquilidad, de cariño, de hogar. Entonces el rojo también puede expresar una cosa totalmente opuesta dependiendo del grado de tonalidad y de intensidad del color. En el caso del azul, los azules son colores que se utilizan para el frío, ¿no? Evocan frío, frialdad, evocan también como inteligencia, seriedad. Entonces el azul siempre tiene una connotación así más fuerte. Pero también los celestes, que son de pronto un poquito más claros, entonces generan libertad, dan la sensación de paz también, de tranquilidad. En el caso del tono verde, si es un tono verde oscuro, entonces sabemos que nos lleva más hacia lo militar, puede ser que habla de la tierra, que habla de lo natural, pero si el verde es un poco más claro, se vuelve un verde esperanzador, que genera esperanza también, que genera una sensación de tranquilidad y de armonía, pero también es una paz, genera una paz, pero una paz desde la naturaleza, como la tranquilidad de estar en medio de la naturaleza. Entonces el verde también da esta connotación, se utiliza mucho para personajes fantásticos. El color amarillo nos inspira hambre, nos inspira sed. Entonces si ustedes ven la publicidad que tienen muchos comerciales, tienen que ver con el color amarillo, ¿sí? Los comerciales de comida, por ejemplo. Entonces, si yo quiero una bebida, tengo sed, muestran la botella amarilla con una gota ahí cayendo, y uno siente sed solamente de ver la imagen, porque el amarillo me produce esa sensación de sed, de calor, de tener hambre también. Por eso la mayoría de los asaderos son rojos o amarillos, porque esos colores son tan fuertes que inspiran también la sensación de hambre, ¿sí? Si el amarillo se vuelve un poco más apastelado, entonces genera una sensación de antigüedad, de clásico, de vintage. Entonces muchos de los videos que ustedes ven, que también son de otras épocas, utilizan el amarillo en unos tonos más apastelados. Vemos el color naranja como un color de alerta. Entonces el color naranja me enseña a mí también que puedo ponerlo para generar una sensación de promoción, de oferta, porque ese color llama mucho la atención, por eso se utiliza en señales de tránsito. El color naranja es muy fuerte y siempre llama la atención, entonces siempre se pone para poner promociones, para llamar la atención, para generar alertas y para tener precauciones. El tono morado o violeta, ese tono, digamos, en los tonos más oscuros, como más hacia los azules, si es un morado más hacia el azul, ese morado nos genera un poco de la idea de muerte, de luto, de tristeza, ¿sí? Pero entre más grados hacia arriba, los colores más hacia el rojo, entonces genera una suerte de elegancia. El violeta también inspira elegancia, también inspira sabiduría, y en el tono más claro, que es un violeta ya como apastelado,
genera como espiritualidad, entonces da una connotación de espiritualidad. Entonces muchas veces para la escena yo utilizo una luz violeta, por ejemplo, sobre el vestuario, y eso hace que yo me vea de pronto más espiritual y que mi personaje se vea un poquito más allá, como si fuera de otro mundo, como un poco más fantasmal. Entonces esa tonalidad violeta se utiliza para ese tipo de personajes. Y ya los colores terciarios como los ocres, los terracotas, los cafés, se utilizan más precisamente para eso, para dar la intención de tierra, de pueblo, de campesino, la sensación de todo lo que tiene que ver con la tierra como tal, las rocas, ¿sí? El aspecto arenoso. Entonces se utiliza mucho para hacer personajes del desierto, personajes que trabajan en el campo, personajes que trabajan con arado, y ese tipo de cosas. Entonces, si ustedes ven, el color tiene también que ver con la psicología del espectador. Si nosotros hacemos vestuario para la escena, tenemos que pensar muy bien qué colores utilizamos en nuestros atuendos para poder transmitir no solo desde nuestra acción física o desde nuestra acción teatral o escénica, sino también que nuestra ropa por sí sola también pueda contar historias. Muchísimas gracias, maestro. Me parece importante resaltar entonces que en casa debemos venir haciendo entonces diferentes ejercicios, como por ejemplo llevar del laboratorio entonces los moldes y hacernos nuestro propio vestuario, hacerlo en un dibujo. Yo les voy a entregar entonces el modelo y vamos entonces a desarrollar esa tarea que va a quedar colgada en clase, ¿vale? Entonces, muy bien, profe, ¿qué continúa? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para hacer un diseño de vestuario no solamente basta con hacer una forma o un estilo que sea atractivo o que tenga los colores más adecuados, sino que también tenemos que pensar en la ergonomía. ¿Qué quiere decir la ergonomía? La forma en que se va a utilizar el vestuario en el cuerpo. Entonces, ¿qué personas lo van a utilizar? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Quiénes son los que van a utilizarlo? ¿Y qué van a hacer los que van a utilizarlo? Entonces, no es lo mismo hacer un vestuario para una persona que va simplemente a utilizar su voz en la escena, a una persona que va a hacer acrobacia, que se va a deslizar por una tela o que va a hacer una danza contemporánea. Son diferentes condiciones las que tendría cada vestuario dependiendo para qué tipo de escenario va a utilizarse. En el caso de la música, por ejemplo, los músicos siempre tienen vestuarios muy llamativos, que son estrambóticos, que buscan es más bien como tener una visual muy impactante. ¿Sí? Pero en el caso de los bailarines, ojalá sean vestuarios que sean sedosos, que los dejen hacer los movimientos de forma libre, que no se vayan a romper ni a rasgar en el hacer escénico. Los actores lo que buscan es que su vestuario represente el personaje que están tratando de interpretar, entonces el personaje tiene que ver también cómo se viste el personaje, porque mi personaje es de tal época o de tal otra época, entonces yo tengo que pensar muy bien cómo va vestido y cómo se le ajusta ese traje a cada persona, porque no todos los actores son de la misma forma. Entonces hay actores gorditos, bajitos, que son más elásticos, que hacen más cosas en la escena que otros, entonces tenemos que mirar muy bien, hacer un sondeo con esos personajes y esos actores y entender muy bien qué es lo que van a hacer en escena antes de entrar a hacer un vestuario. Y por último, pues el vestuario también tiene que verse de acuerdo a las necesidades de los artistas. Por ejemplo, si yo voy a hacer vestuario para circo, los personajes de circo por lo general tienen mucha flexibilidad, están colgados de aparatos, están de cabeza. Entonces, si yo tengo un pantalón que es ancho, se le puede ver muy bonito la acróbata, pero cuando se para de cabeza se le bajan los pantalones y se le ven las piernas peludas, no funciona. Necesitamos que el vestuario también, al momento que él se pare de cabeza, también se vea estético, y dependiendo ya de lo que el artista también quiera proyectar como estética, nosotros también tenemos que pensarlo de manera ergonómica. El vestuario tiene que ser resistente, tiene que ser flexible, tiene que ser útil, tiene que dar los visos. Hay gente, por ejemplo, como los músicos o los cantantes, que están con un vestuario, salen de escena un momentico y vuelven a entrar en un segundo y ya están cambiados. Entonces esos vestuarios tenemos que pensar que no son vestuarios confeccionados de la forma tradicional, sino que son vestuarios que están hechos de otra manera para que se puedan quitar y poner de una forma muy eficaz y fácil. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que pensar qué tipo de telas utilizamos. Nosotros tenemos que analizar muy bien los tipos de tela que vamos a trabajar dependiendo de lo que vayamos a hacer, ¿sí? Hay telas que son muy bonitas, muy estéticas, pero no tienen la flexibilidad, por ejemplo, para hacer un trabajo
para un pantalón de un bailarín, porque los bailarines se abren de piernas, por ejemplo. Entonces, si utilizamos una tela que sea muy rígida, pues esa tela o se rompe o va a descoser lo que nosotros tengamos como diseño. Entonces tenemos que pensar una tela que, aparte que sea estéticamente atractiva y que logre lo que nosotros queremos representar a nivel escénico, también tenga las cualidades de textura, de flexibilidad, de forma, que no se vaya a descoser, ¿sí? Que nos dé lo que nosotros estamos buscando a nivel de imagen, pero también a nivel ergonómico. Entonces tenemos que pensar muy bien cómo utilizamos las telas, ¿sí? Por lo general los vestuarios de fantasía utilizan muchos tules, utilizan muchas sedas, porque son vestuarios que nos generan como volumen y aparte nos genera también como sedosidad, o sea, movimiento. Los bailarines utilizan muchos vestuarios que tienen seda porque ayudan a que el movimiento se destaque. Mientras que los artistas de circo utilizan más vestuarios brillantes, que son coloridos, son flexibles. Por lo general se utilizan licras. Por lo general se utilizan licras. Se utilizan también vestuarios que no deslicen, porque necesitamos a veces coger al compañero, cargarlo, y si el vestuario es muy liso, mi compañero se me puede caer. Entonces en ese caso pues utilizo unas telas que sean más abrasivas, que de pronto yo pueda agarrar. Tengo que pensar también para un actor qué tipo de vestuario me sirve más, porque recordemos que los actores por lo general tienen que salir, cambiarse y volver. Los actores por lo general tenemos que salir, cambiarnos detrás de escena en segundos y volver vestidos de otra manera. Entonces estos vestuarios tienen que ser versátiles, fáciles de quitar, de poner, y que sirvan también para transmitir lo que estamos esperando. Y por último, tenemos también los vestuarios de los músicos, que los músicos por lo general tienden a utilizar vestuarios, como yo les decía, que son muy llamativos. Entonces estos vestuarios no tienen que ser tan flexibles, de pronto no tan fuertes, pero sí tienen que ser con unas telas muy vistosas, tienen que ser muy pomposos, porque lo que buscamos ahí es llamar la atención a través de una imagen del vestuario. Entonces, si nosotros pensamos muy bien cómo seleccionar las telas, qué telas utilizar, en qué casos, pues va a ser mucho más fácil. En la clase que vayamos a hacer de pronto presencial, veremos qué tipo de telas, cómo utilizarlas y cómo ordenamos las telas para irlas conociendo y sabiendo para qué trabajo nos sirve específicamente. Entonces yo digo, ok, esta tela es de tal material, tiene tales formas, me serviría para hacer este tipo de vestuario, y se puede conseguir en estos y en estos lugares. Entonces usted hace una carpeta donde tenga todas las cualidades de la tela y para qué posibles usos puedo utilizarla. Entonces de esa manera yo me ordeno, y cuando yo vaya a hacer un vestuario simplemente reviso mi folder de telas y digo, ok, voy a conseguir un lamé porque el lamé es flexible, pero además es brillante y me puede servir para este personaje que estoy pensando. Y así con cada tela que vayamos poniendo ahí. Entonces yo les recomiendo siempre, como tenemos aquí en esta mesa, tener pedacitos de tela, retazos, y esos retacitos cortarlos y ordenarlos en una carpeta donde diga qué tipo de tela es. Por ejemplo, esta es un encaje con malla, para qué me puede servir, de pronto para un vestido, de pronto para ropa interior, de pronto para lo que yo quiera transmitir, entonces me sirva. Entonces yo voy poniendo esas cualidades de la tela en el libro, como lo tengo en este caso acá, en este librito, ¿sí? Donde yo digo, pongo el retazo de la tela y especifico el nombre de la tela, la composición, para qué me puede servir y las especificaciones técnicas de cada material. Profe, muchísimas gracias por este taller tan maravilloso. Te agradecemos de parte de todos los sabedores y las sabedoras habernos acompañado, habernos enseñado un poco sobre todo este tema tan maravilloso de los vestuarios, de las telas, de los diferentes apliques, de los materiales. Te agradecemos entonces, profe, y en una próxima oportunidad nos veremos. Chao, chao a todos y a todas.